Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Como habrás podido observar, la lección en las últimas semanas se ha encargado de resaltar al Señor Jesús en diferentes facetas, como el Hijo, nuestro hermano fiel, el dador del descanso y ahora como nuestro sumo sacerdote. En las próximas semanas continuará esta progresión, ya que Hebreos es absolutamente cristocéntrico. Pero tú, ¿estás listo para llevar a tus alumnos a una contemplación del Salvador en su labor sumo sacerdotal y las maravillas que esto conlleva? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Encontrarás en las páginas 71 a 74 un esbozo impresionante de lo que constituía el sacerdocio. Lee el material, repásalo durante la semana y toma los elementos que más te ayuden a edificar tu clase. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Comenzar la lección es desafiante, ya que debes conducir la atención de tus estudiantes hacia el repaso. Una buena manera es ayudándolos a que visualicen cómo saldrán beneficiados. Y una pregunta abierta podría conseguirlo rápidamente. Diles algo como esto: manifestar que Jesús es nuestro sumo sacerdote perfecto, ¿qué significa en términos de tu salvación? Pues en ese punto nos detendremos en este repaso. Después de esto, tu papel como maestro es dejar que la pregunta trabaje brevemente mientras de manera normal pasas a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Como ya sabes, esta parte consiste en resaltar solo 3 puntos de la lección. Toma a manera de ejemplo los que a continuación te presento. Primero, el papel del sacerdocio. Las lecciones anteriores han recalcado la figura del representante de manera categórica: el postrer Adán, el Hijo y el Rey Davídico. Pues ahora entra otra tan poderosa como aquellas, el sumo sacerdote. Hace un par de episodios analizamos el singular texto de Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18, en el cual enfatizamos lo que quiere decir que la humanidad de Cristo era semejante a la nuestra. Por favor, invita de nuevo a tu clase a leer ese pasaje y luego pregunta, ¿cuál era el objetivo que Cristo tenía al encarnarse? Observemos la cita. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El texto nos indica que una de las razones de la encarnación del Señor fue llegar a ser nuestro sumo sacerdote para que en ese papel pudiera expiar nuestros pecados. Eso introduce la importancia de la labor sacerdotal en el plan de salvación. Repasa con tus alumnos la función de este cargo y para eso invítalos a leer en Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 4. Luego enumeren los puntos que el pasaje resalta. Revisémoslo ahora. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Son bastantes las cosas que aquí se especifican. En primer lugar, el sumo sacerdote debe ser tomado de entre los hombres.
Es decir, no puede ser un ángel. Es necesario que sea un descendiente de Adán y de ahí se requiere de la encarnación. En segundo lugar, el sumo sacerdote es constituido a favor de los hombres, o sea que su labor no es acusadora sino mediadora, con el objetivo de que la gracia fluya hacia nosotros. El tercer aspecto es que su obra se enfoca en lo que a Dios se refiere, es decir, que la mediación a favor de nosotros es con Dios. Otro asunto es que debe presentar ofrendas y sacrificios por nuestros pecados, lo que conlleva que su obra mediadora se materialice en el ofrecimiento de sacrificios de índole expiatorios. Lo más resaltado por el autor de la lección sobre este punto es que el sacerdote debe mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados. Aquí la palabra para paciente es metriopaseo, que quiere decir ser moderado en pasión o gentil, lo que significa que no debe tratar con dureza a los pecadores, ya que él también está rodeado de debilidad, porque a pesar de su cargo, era un mortal caído como nosotros. Otro aspecto importante es que debido a esta condición, el sumo sacerdote debía presentar sacrificios por sus propios pecados, así como por los del pueblo, algo que difiere con nuestro Señor Jesucristo, ya que aunque Él tenía nuestra debilidad física, fue sin pecado y no necesitó de ningún sacrificio expiatorio que se realizara en su favor, puesto que jamás necesitó ser salvado. Finalmente, volviendo a lo que tiene que ver con los sacerdotes humanos, nadie podía postularse para ese oficio, sino solo aquel a quien Dios mismo llamara. En resumen, el sumo sacerdote era un individuo designado directamente por Dios para realizar una obra intercesora en favor de la humanidad, a la cual debía tratar con gentil paciencia, ofrecer sacrificios simbólicos en su favor, y debido a que pertenecía a nuestra raza, él también estaba afectado por la maldad y necesitaba ser salvo. La labor sumo sacerdotal de Cristo es similar a esta descripción, con la excepción de que él no fue un pecador. Ahora, centrémonos en el segundo punto, el orden de Melquisedec. Estoy seguro de que muchos de ustedes y de los miembros de la clase siempre han tenido la curiosidad por la mención que hace Hebreos de este individuo. ¿Quién era Melquisedec? Pregúntale eso a tus alumnos después de leer el capítulo 7 y los versículos 1 al 4 de Hebreos. Luego construyan juntos un perfil de este personaje. La cita expresa: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió para recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Es de suprema importancia subrayar que Melquisedec fue un individuo que desempeñó dos de los cargos más poderosos de una nación, rey y sacerdote, algo que el autor de Hebreos está diciendo de Cristo. El relato indica que fue rey de Salem, posiblemente el nombre antiguo de Jerusalén, y que su título era rey de Shalom, o sea, de paz. Lo interesante es que este sujeto no era un sacerdote pagano, sino que se lo llamaba sacerdote del Dios Altísimo, es decir, que servía al Dios verdadero a quien el mismo Abraham adoraba. Lo siguiente es lo más enigmático que se puede decir de este hombre: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Expresiones que cualquiera interpreta como que se trata del mismo Dios eterno. Sin embargo, la frase que sigue es muy orientadora: hecho semejante al Hijo de Dios. En otras palabras, el autor está diciendo que por no tener registrada en la Escritura su genealogía, por lo que no se especifica el nombre de sus padres ni el tiempo de su nacimiento o de su muerte, se lo hace el candidato perfecto para realizar una tipología de Cristo, que es sacerdote para siempre, ya que tiene vida eterna, y el silencio bíblico sobre el fallecimiento de Melquisedec permite hacer ese paralelo. Finalmente, el hecho de que Abraham, el padre de la nación judía,
le diera los diezmos y recibiera de este sacerdote la bendición, lo reitera en una posición elevada para compararlo con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, no es que Melquisedec sea divino, sino que su historia, unida a lo que dice el Salmo 110:4, le permite al autor de Hebreos introducir el sacerdocio de Cristo basándolo en uno que es anterior y superior al arónico. Como recordarás, este salmo, citado 3 veces en Hebreos capítulo 5, versículo 6, capítulo 7, versículo 17 y capítulo 7, versículo 21, menciona: Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esto es de suprema consideración, ya que la palabra traducida como orden es taxis, que da la idea de sucesión fija de rango o carácter. Sin embargo, en el hebreo el vocablo es dibrá, que significa una causa, razón, manera o estilo. Esto es muy diciente porque el orden de Melquisedec se puede entender de 2 formas que se complementan mutuamente, según la gramática griega del Nuevo Testamento o de acuerdo con el modo de pensar judío que tenían sus escritores. Con esto en mente, esta expresión puede apuntar a que Cristo es sumo sacerdote acorde a la dinastía sacerdotal de Melquisedec, previa y superior a la arónica, y a que es sacerdote y rey para siempre a la manera o estilo de Melquisedec, justamente lo que está registrado en Hebreos capítulo 7, versículo 15. Por supuesto, hay mucho más que decir de este tema, como lo que refiere Hebreos 7, 8. Pero lo importante es clarificarle a la clase que el libro de Hebreos usa el silencio genealógico sobre este individuo para hacer un paralelo con el sacerdocio de Cristo, que aunque no era de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal de Israel, su autoridad proviene de un rango superior y previo y tiene la característica de no estar afectado por la muerte como los descendientes de Aarón. Pero vayamos ahora al punto final: un sacerdote perfecto. Definitivamente tienes que tocar con tu clase Hebreos 7:26. Léelo para todos y luego pregunta: ¿cuáles son las 5 características que hacen del Señor Jesús el mejor sacerdote de todos? El texto refiere: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Como tu clase lo notará, no hay cómo describir de una mejor manera a Cristo. Es santo, inocente, sin mancha, apartado y sublime. Aunque tratar de desvelar el enigmático Melquisedec será muy interesante, no es nada cuando se lo compara con lo que aquí se dice de nuestro Salvador. En mi opinión, no puedes dejar de resaltar este punto, ya que bajo el contexto de la humanidad del Señor, requisito para ser sumo sacerdote, se nos aclara muchísimo sobre su naturaleza moral. Lo primero que se dice es que es santo. Aquí la palabra es josios, que significa propiamente derecho, es decir, intrínsecamente recto, santo, justo, puro y piadoso. En otras palabras, que Cristo no llegó a hacer todo eso, sino que por naturaleza ya lo era. Algo que no se puede decir de ninguno de nosotros, solo de Adán y Eva cuando salieron de las manos de su Hacedor. La segunda palabra es inocente, que proviene de la voz ácacos, que se traduce como no malo. Esto es sumamente diciente también, ya que todos los descendientes de Adán nacemos afectados por la maldad. Aunque es cierto que nos hacemos transgresores, también lo es que nacemos malos. Pablo se refiere a esto en Romanos 7, 17 y 18, que dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Nota cómo el apóstol dice que el pecado mora en él, y luego aclara que se está refiriendo a su carne o naturaleza humana caída, y que en ella no habita el bien, por lo tanto lo que reside es el mal. Pues eso no sucedía con nuestro Salvador. Él era ácocos, es decir, sin maldad. Otra expresión en el texto de Hebreos es sin mancha, del griego amiantos, que literalmente significa incontaminado, es decir, puro. A diferencia de Adán, que aunque fue creado moralmente perfecto, no se conservó así, nuestro sumo sacerdote jamás se contaminó por caer en desobediencia, ya que siempre se mantuvo puro, algo que ningún otro sumo sacerdote o ser humano logró jamás.
La cuarta expresión es apartado de los pecadores, que para nada quiere decir que no se relacionó con ellos. Al contrario, Él vino a buscarnos a este mundo. La palabra aquí es jorizo y la idea es que no se dejó llevar o participar de sus yerros. Finalmente se dice que fue hecho más sublime que los cielos. Sublime proviene de hupselos, que se traduce como encumbrado, y nos lleva a pensar en la entronización del Señor. En estas declaraciones tan poderosas se basa Hebreos para afirmar que nos convenía tener a Jesús como nuestro representante bajo la figura sumo sacerdotal, ya que aventaja a cualquier otro ser humano, no solamente por haber vencido donde Adán falló, sino porque también se mantuvo sin contaminación en este mundo rebelde. Alabado sea nuestro Salvador por su victoria rotunda sobre el mal. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora, dediquemos unos minutos a la aplicación. Permite que tu clase dé sus aportes ante las siguientes asignaciones e interrogantes. Primero, resume en 30 segundos el papel de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Número 2. Imagina que alguien te pregunta si Melquisedec era el mismo Cristo antes de la encarnación. ¿Qué le responderías? Por último, ¿por qué no es posible que una persona santa, inocente, sin mancha, apartada de los pecadores, tenga una naturaleza caída? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Deja la siguiente asignación a tus alumnos. Escriban un párrafo respondiendo la pregunta: ¿cuál es el interés del autor de Hebreos en mostrar a Cristo como nuestro representante desde las ópticas de Hijo de Dios, Rey Davídico y Sumo Sacerdote? Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Que Jesús sea nuestro sumo sacerdote perfecto significa que no tiene las limitaciones humanas de la línea de sacerdotes arónicos, pero además que su vida perfecta lo acredita para aplicar a la raza caída la gracia divina que está disponible. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Ya que has dicho yo iré, deleítate en hacerlo compartiendo la esperanza de que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.